Earn a globally recognized degree from Indiana University fully online. More than half of IU Online students advance in their careers before graduation, and that can include you. IU Online offers over 150 undergraduate and graduate programs and empowers you with the resources, personalized support, career opportunities, and flexible schedules to help you charge ahead. Visit online.iu.edu to start your future. IU Online. Success starts here. Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula 2 aprendizajes de las últimas semanas y se refiere a eso, a 2 cosas que he aprendido. Quizás no he aprendido de nuevas, pero sí que me he dado cuenta con mayor intensidad en las últimas semanas de 2 cosas que hay que repasar de vez en cuando, hay que cerciorarse de que uno está seguro de que lo tiene claro, vamos. Estos 2 aprendizajes están relacionados y tienen que ver con la realidad. Estuve investigando un poco el concepto de realidad para saber qué opinaban otras personas y qué definiciones se dan. Y resumiendo mucho, creo que una definición que encaja es la de Wikipedia, un poco resumida, la he extractado un poco, y diría algo así como: la realidad es la suma de todo lo que es real dentro de un sistema, en contraposición a lo que es solo imaginario. O sea, lo que existe, lo que es real, las cosas como son dentro de un sistema, y lo contrario sería la imaginación. Y con esta definición, teniendo en cuenta esta definición, ya vemos algo interesante, y es que hay 2 términos contrapuestos, que es real e imaginario. Y entre medias pues puede haber algún otro nivel o algo así. Los 2 aprendizajes son los siguientes. El primero, a la realidad le da igual lo que tú creas, y el segundo, tu realidad depende de lo que tú creas. Vamos con el primero. Esto de la realidad le da igual lo que tú creas viene a decir más o menos que tú puedes pensar lo que tú quieras, tú puedes tener las conclusiones que quieras, que la realidad va a su aire. Le traes sin cuidado tus creencias, tus preocupaciones, lo que tú quieras, da igual. La realidad va a ser la que es. Y un ejemplo de esto lo he visto en el análisis de criptomonedas. Desde hace un tiempo llevo investigando este tema. Bueno, este y otros a la vez, ¿no? Pero en este me he centrado bastante. Yo tenía ciertos conocimientos de bolsa. Estuve en su día haciendo algo de análisis fundamental, algo de análisis también técnico. La conclusión a la que llegué en aquel momento es que era mejor el análisis fundamental porque se basaba en la realidad, en lo que la empresa que estaba detrás de ese valor bursátil estaba haciendo. Pero claro, en criptomonedas no funciona exactamente igual, porque en algunas criptomonedas, como puede ser el caso del Bitcoin, no se puede hacer un análisis fundamental serio, o por lo menos no de la misma manera que lo harías con una empresa real, porque esto es un valor realmente, no es virtual del todo, porque hay datos detrás y hay algoritmos, pero no hay gente real detrás. No hay un proyecto de mercado, no hay un análisis financiero de una entidad independiente. Tú no puedes ir a una empresa y decir, mira qué bien están trabajando aquí, como hacen algunos expertos en análisis fundamental, lo hacen así, viajan directamente y están un tiempo observando la empresa de cerca, conocen, investigan a los autores. En Bitcoin tú no puedes hacer eso y con otras criptomonedas tampoco. Entonces tienes que tirar de análisis técnico, que consiste en ver los gráficos y hacer cálculos y etcétera. Entonces he hecho el experimento de ir para atrás en el tiempo y leer proyecciones de mercado sobre criptomonedas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la gran mayoría fallan. Solamente han acertado algunas, mucho menos de la mitad, y sobre todo han acertado más las que son a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque a la realidad le da igual lo que tú creas, lo que tú analices, le va a dar exactamente igual. Aunque tú estés convencida de una cosa, la realidad va a hacer lo que le apetezca. Le traes sin cuidado tus creencias, tus conocimientos, tus datos. No sirve para nada, porque la realidad se va fabricando
cada instante. Otro ejemplo son las preocupaciones o los proyectos. A veces tú tienes una preocupación, te surge una situación en tu vida y empiezas a darle vueltas a la cabeza y te montas una película tremenda y me va a pasar esto, va a ocurrir esto y seguro que no sé qué, que no sé cuántos. Y al final no sucede nada de lo que pensaste. ¿Por qué? En muchas ocasiones, no en todas. A veces podemos acertar, pero la mayoría de las veces vamos a equivocarnos. ¿Por qué? Porque a la realidad le da igual lo que tú creas. Le da igual. Y fíjate si eso es así, que en más de la mitad de las ocasiones, ni los análisis, ni las teorías, ni las preocupaciones, ni nada de esto aciertan. Porque si no fuese así, seríamos tremendamente buenos proyectando, analizando o preocupándonos. Entonces, en base a eso, como acertamos siempre, todo el mundo sería rico porque acertaría en bolsa, todo el mundo evitaría los problemas porque sabría lo que le va a pasar antes de tiempo y todo el mundo tendría éxito en sus proyectos porque sabrían perfectamente lo que iba a ocurrir. Y esto no sucede así. No sucede así, ya digo, en más de la mitad de las ocasiones, con lo cual siempre estamos en pérdida, ¿no? De hecho, en bolsa, por ejemplo, se considera que si consigues superar un poco más de la mitad de las proyecciones que haces y eres serio y controlas tus emociones, pues vas a ganar. La mayoría no lo consiguen, ¿no? Evidentemente. Así, ya tenemos el primer punto, el primer aprendizaje que he tenido en estos últimos tiempos. A la realidad le da igual lo que tú creas. Segundo aprendizaje es que tu realidad depende de lo que tú creas. Y un ejemplo de esto, pensando en este tema, ahora te daré el ejemplo más cercano, más real, pero un ejemplo evidente que demuestra esta frase, tu realidad depende de lo que tú creas, son los grandes inventos. Un invento consiste en alguien, en una persona que imagina algo que no existe. Lo imagina, lo proyecta y termina haciéndolo realidad. Piensa, por ejemplo, en medios de transporte como el coche, el tren o el avión. Eso no existía. A alguien se le ocurrió, juntó piezas, quizá a uno se le ocurrió una cosa, al otro se le ocurrió otra y al final tenemos coche y avión y tren y un montón de cosas más que eran cosas que no existían y que fueron creadas, la realidad fue creada dependiendo de la imaginación de la gente. Y otro ejemplo es eventos en los que la situación está o era tremendamente clara, así que no hablamos aquí de lo de la caverna de Platón, que recibes datos sesgados y te creas una realidad que no es la realidad completa, no hablamos de eso, sino eventos en los que tenías todos los datos a disposición, o sea, la situación era evidente, sin embargo, cada persona, cada parte implicada contaba su propia película. Y sus acciones, lo que decían y lo que hacían, estaban orientadas hacia una especie de realidad alternativa. Hablamos, no puedo dar muchos detalles evidentemente, pero hablo de personas aparentemente inteligentes que tenían los mismos datos que tenía yo. Sin embargo, yo llegaba a unas conclusiones y ellos llegaban a otras conclusiones. Y ellos realmente creían que las cosas eran de otra manera. Sin embargo, por más que tú creas algo, realmente no se ha movido ni un solo átomo en el universo, salvo algunas neuronas en tu cerebro y en las personas que te crean. Y a pesar de todo esto, para ellos la realidad era esa. Y seguro que esto lo has observado muchas veces, ¿no? Gente que se monta una película tremenda y que se creen incluso ya no solo su propia realidad, sino sus propias mentiras. Entonces, ya trasciende del hecho de ser una mentira porque ellos creen que es la verdad absoluta, ¿no? La otra persona. Y tú estás viendo que están totalmente equivocados, que no es la realidad, o sea, eso está solo en su imaginación. Pero para ellos es la realidad. Sí, fíjate qué tremenda paradoja. A la realidad le da igual lo que tú creas y sin embargo tu realidad depende de lo que tú creas. Y las dos cosas son contrarias, son incompatibles. ¿Cómo solucionamos este embrollo? Y este es el aprendizaje que he tenido. Que ya digo que no es una cosa nueva, ni mucho menos, sino es algo que me he reafirmado. La clave está en los hechos. En los hechos sin interpretación. En ambos casos, en la idea 1 y en la idea 2, hay una parte no real que solo está en tu cabeza, que es la imaginación, y otra parte real, que son los hechos.
No los hechos, perdón. Una parte que está en tu cabeza, que es imaginaria, y otra parte que es la realidad, ¿no? Que es lo que existe realmente. La idea es conectar estas dos cosas y se conectarían con los hechos. Los hechos es lo que conecta la imaginación con la realidad. O si quieres una frase de estas así como más pomposa, el puente entre tu imaginación y la realidad son los hechos. El puente entre la imaginación y la realidad son los hechos. En el caso 1, los hechos demuestran que lo que imaginabas era correcto o incorrecto. Tú hiciste un análisis, una proyección, los hechos demostrarán que lo que imaginabas era así o no. En el caso 2, para que algo se convierta en realidad, para que lo que tú imaginas sea la realidad, hacen falta hechos. Así, la pregunta clave, la que tenemos que hacernos constantemente es, ¿qué dicen los hechos? Mientras no haya hechos, solo hay imaginación. Tienes dos opciones, teorizar y comprobar o fabricar los hechos tú, que es lo que hace el inventor. O una persona con influencia, una persona que se pone una meta y que se pone a fabricarla él mismo. Evidentemente aquí habría la excepción de la fe. La fe es precisamente creer en algo que no se ve, que no hay hechos empíricos, pero que tú tienes suficiente confianza como para creer que eso va a ocurrir o que eso existe, aunque no lo puedes ver todavía, ¿no? Esa sería la excepción. Quizá también las fórmulas matemáticas pueden, por ejemplo, en la astronomía, se saben ciertas cosas aunque no las podemos ver con un telescopio, no son hechos, pero sí son realidades porque la fórmula te indica que eso existe, ¿no? Pero eso serían excepciones. En el resto de cosas cotidianas de nuestro día a día, solo hay esas dos posibilidades. Si no hay hechos, solo es imaginación. Entonces, o teorizas y compruebas, o fabricas tú los hechos. Punto. Por eso, cuidado con tener solo una versión de las cosas, ¿no? Viene una persona, te cuenta un problema y te dice, esto sucede mucho con las parejas, ¿no? Él te dice, o una parte de la pareja te dice, esto, mira lo que me ha hecho, mira tal. Y ahora, como somos compasivos, como somos seres empáticos, nos ponemos de parte de esa persona. Pero solo tienes una versión. Es posible que sea incluso su imaginación. Es posible que eso no sea la realidad. Probablemente lo más seguro que no sea la realidad. Aun teniendo las dos partes, o tres partes o más, eso no será la realidad. Los hechos son los que demuestran la realidad. Y esto nos lleva a otra conclusión, y es que las personas que viven su propia realidad están condenadas a sufrir. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano los hechos serán tantos como una montaña que se les caerá encima y no podrán negar la evidencia. Por eso mucho cuidado con vivir nuestra propia realidad. Ojo, no estamos teorizando, no pasa nada con imaginar. El problema es vivir en base a la imaginación. Porque llegará un momento en el que nos va a dar un guantazo, nos vamos a dar de golpes con la realidad. Porque a la realidad no le importa lo que tú creas. Y la realidad se consigue creando tú las cosas. Entonces, si tú estás imaginando, pero no estás haciendo nada para que la realidad coincida con tu imaginación, pues tardará más, tardará menos. Pero llegará un día en el que nos vamos a llevar el tortazo. Y muchas veces ese tortazo viene como consecuencia de no haber previsto esta situación. Y viene en forma a veces de depresión, de ansiedad, de queja, de crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la conclusión final de todo esto es que la efectividad depende de datos. Cuanto más cerca estemos de la realidad, cuanto antes nos adaptemos a ella y cuanto antes trabajemos para cambiarla, si estamos en poder de hacerlo, será mucho mejor. No sé qué te parecen estos aprendizajes, ¿crees que puede ser útil? ¿Has tenido algún aprendizaje últimamente relacionado con esto u otro que te haya dado cuenta por primera vez o que de pronto te haya reafirmado en esa forma de pensar? Pues ya sabes, en el canal de Telegram estaré ahí encantado de ver tus comentarios. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima. This is your before and after story, where your first steps towards a new life-changing career begin.
Southeastern College can take you there. We offer in-demand hybrid and online programs with hands-on training, led by in-field career professionals, and career services to put you on the path to a rewarding and fulfilling future. This is where your transformation begins. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started.